están, hermanos? Dios los bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite estar un tiempo más, un día más en su casa de oración. Gracias a Dios porque tuvo misericordia de nosotros al momento en que vimos que pudimos despertar, pudimos salir de nuestro hogar, pudimos caminar. Dios es bueno y ha sido bueno con cada uno de nosotros. Vamos a la palabra. Vamos a abrir la Biblia ahí en Juan 13, versículo 1. Por favor, hermanos. Juan 13, 1. Vamos a hablar del amor interminable del Señor. Le voy a dar lectura y me gustaría orar después de leer el versículo. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias nuevamente, Señor, por tu bondad infinita, porque has sido bueno, Señor, al permitirnos reunirnos, bendito Dios. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos da las fuerzas para llegar a este lugar, Señor, de adoración. Gracias, bendito Dios, te ruego que a quienes han tenido a bien, Señor, y quienes han puesto en su corazón el venir a este lugar para adorarte, para escuchar tu palabra, o también, Señor, el conectarse por medio de las redes sociales, te ruego, Señor, que traigas bendición a cada uno de los que han tenido a bien, Señor, el tener en alta estima tu palabra, Señor bendito. Me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú quien hable el día de hoy, bendito Dios. Que tu Santo Espíritu nos guíe en todo momento, Señor, y hable al corazón de mis hermanos y al mío también. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cada una de las cosas que existen, que Dios creó, tienen un límite de tiempo, tienen una edad en la que termina su ciclo de vida. Aún las cosas que están en los cielos, como las estrellas, por ejemplo, las estrellas, dice el apóstol Pablo, que son diferentes una a otra en gloria. Y vemos, o nos dicen los que saben de estas cosas, que dependiendo del color de la estrella es la edad que tiene. Las estrellas que tienen un color rojizo, según dicen, que tienen una edad más avanzada y ya están próximas a perecer. Las estrellas que tienen un color amarillo tienen una edad intermedia. Las estrellas que tienen un color blanco son las estrellas más jóvenes. Todo lo que ha sido creado por Dios tiene un límite de tiempo. La vida del hombre tiene un límite de tiempo. Los árboles tienen un límite de tiempo, los animales, toda la creación tiene un límite de tiempo. Ningún hombre que fue creado en el principio de los tiempos existe el día de hoy. Ni siquiera los que existieron 100 años o un poco más de 100 años atrás. Ya no existen más. Se terminaron, terminó su vida. Y todo lo que fue creado también, incluso la misma tierra tiene una edad.
Podemos pensar que tiene millones de años la tierra, porque aunque la tierra y todas las cosas fueron creadas en 6 días, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y no sabemos cuánto tiempo pasó para que Él comenzara su obra creadora aquí en la tierra. Cuando el hombre pecó, trajo maldición a la tierra, a la creación. Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Y es por eso que la tierra también gime en dolores de parto. También está a punto de terminar. Tiene una edad muy avanzada. Todo termina en este mundo. Todo termina. Incluso el amor del hombre termina. Pero el amor de Dios no termina. Porque el amor de Dios no está basado en el sentimiento del hombre. El amor de Dios no está basado en las emociones de una persona. El amor de Dios, gracias a Dios que su amor se basa en su promesa, se basa en su palabra. Su amor se basa en el amor de sí mismo. Por amor de mí mismo, dice el Señor, tendré misericordia de quien tendré misericordia. El Señor Jesucristo vino a morir por amor de nosotros, pero por amor de sí mismo. Ese amor que abunda en el Señor, ese amor eterno que nunca se termina, ese amor que se sustenta únicamente en Él, que no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, el Señor Jesucristo nunca hubiera venido a morir por nosotros. Si dependiera de nosotros, Dios nunca nos hubiera amado. Precisamente por eso el Señor Jesucristo vino a morir, porque necesitábamos la salvación. Un hombre debía morir por nosotros. Un hombre debía morir por la humanidad. No podía morir un animal, no podía morir un ángel. Tenía que ser un hombre, así como nosotros, con sangre corriendo por sus venas, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Ese es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que vino a morir por nosotros, el que dio su vida. Y si hubiera visto Él en nosotros nuestra vida como un mérito, nunca hubiera realizado esa obra y nos hubiera desechado. Gracias a Dios que el amor de Dios depende de sí mismo y no depende de nosotros. Y si Él ha dicho que nos amó, y si Él ha dicho que Él nos ama, y si Él ha hecho una obra redentora, fue hecha una sola vez y para siempre. Así que podemos estar confiados en esa obra redentora que el Señor hizo en la cruz. Una de las cosas que podemos ver en este pasaje, hermanos, en el capítulo 13 de Juan, versículo 1, es que nos habla de un amor con el que había amado a los discípulos de Él. Y nos habla de un amor interminable, un amor que es hasta el fin. Y me gustaría que meditáramos en este amor del Señor, este amor que es hasta el fin. Vemos aquí, primeramente, podemos interpretar este texto de 3 maneras, de acuerdo a la palabra que ahí estamos viendo. Que los amó hasta el fin significa que los amó continuamente, sin cesar, sin detenerse. También otro significado que podemos obtener de esta palabra es que los amó hasta el extremo, o sea, hasta extremos, hasta no poder más. Y una última interpretación que le podemos dar, o una tercera, mejor dicho, interpretación que podemos darle en esta noche a esta palabra, es que los amó hasta el fin, es decir, hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz.
Entonces, vemos cómo el amor del Señor, primeramente, es un amor que es hasta el fin. Un amor que es sin cesar. Un amor que no termina. El Señor Jesucristo amó a sus discípulos de esta manera. Cuando Él los llamó para servir, cuando Él los llamó para seguirle, primeramente, los llamó primeramente a la salvación. Los reclutó como soldados de Él, los reclutó como sus siervos, pero primeramente los adoptó como sus hijos. Los juntó como sus polluelos, extendiendo sus alas, protegiéndolos con un amor que era un amor continuo, un amor que se veía día con día y que no tenía un fin. Un amor en el que el Señor mostraba todos sus milagros para la humanidad, todos sus milagros para el pueblo de Israel, las señales del Mesías, toda la obra que Él vino a hacer, el venir a traerles el pan de la palabra de Dios antes que el pan de la alimentación física. Él trajo la palabra de Dios a sus corazones, cosas que no se habían revelado desde el principio de los tiempos, desde la fundación del mundo. El Señor vino a abrir su boca en parábolas y vino a enseñar toda la verdad de Dios, todo el consejo de Dios. Vino a enseñárselo a hombres que estuvieran dispuestos a escucharlo. Él vino a mostrarles la palabra de Dios. Él vino a mostrarles su amor, sanándolos. Vino a mostrarles su amor, alimentándolos. Vino a mostrarles su amor con hechos. No era un amor solamente de palabras, era un amor que era con hechos. Él hacía todo lo posible, Él hacía todo lo que le había mandado su Padre Celestial, pero Él hacía todo lo que había en su corazón para que sus discípulos tuvieran ese amor que es continuo y que continuamente Él lo estuvo demostrando cuando estuvo aquí en la tierra. Ese amor fue una ternura que nunca mostró irritación hacia las personas que le seguían. Él nunca mostró ni irritación ni desesperación, aunque en ocasiones podemos ver que había cierta dureza en sus palabras cuando hablaba a los fariseos y a los escribas, y les hablaba con dureza y les decía hipócritas. Pero esta palabra aún era en amor, porque si nadie les decía eso, ¿quién se los iba a decir? Eran las personas más exaltadas en la sociedad de Israel. El Señor Jesucristo les tenía que decir la verdad. Pero a sus discípulos, hermanos, nunca les dijo palabras ofensivas, nunca les mostró un disgusto, siempre les tuvo paciencia, les tuvo una gran paciencia a pesar de sus errores. Esa ternura del Señor se mostró día con día. Todas las deficiencias, toda la insuficiencia que había en cada uno de sus discípulos, el Señor la soportó. Y la soportó con ternura, no lo hizo a la fuerza, no lo hizo por obligación, sino porque Él sentía compasión de sus pequeñitos. Eran como niños, eran como bebés que no sabían nada de la ley, que no sabían nada de la palabra de Dios. Por lo tanto, Él tenía que enseñarles a gatear y luego a caminar, para que luego aprendieran a correr. Así el Señor, hermanos, nos ama de esa manera. El Señor nos ha tenido mucha paciencia. El Señor, hermanos, no nos ha desechado, y por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Porque si fuera por nuestros méritos, ya hubiéramos sido consumidos. Por los errores que hemos cometido, ya se hubiera truncado nuestra vida, definitivamente.
Pero el Señor Jesucristo ha tenido paciencia hacia nosotros. Nos ha amado con una paciencia y nos ha dado todo su amor, toda su ternura, y nos ha instruido. Y cuando no sabíamos orar, nos enseñó a orar y nos tuvo paciencia también. Y todavía nos tiene paciencia porque no sabemos orar todavía. Cuando vamos a la presencia de Dios no sabemos orar. Somos ignorantes y el Señor lo sabe. El Señor sabe que somos carne, que somos hierba, que somos polvo, que somos niebla. Y cuando vamos a la presencia del Señor, el Espíritu Santo tiene que interceder. Si no, no podríamos orar. El Señor nos enseñó también a meditar en su palabra. No podríamos conocerle si es que el mismo Señor no estuviera en nosotros enseñándonos su palabra continuamente. Todas las veces que hemos dejado olvidada la ley de Dios, la palabra de Dios, y que la hemos dejado empolvada ahí, guardada en el cajón, todas las veces que hemos despreciado el ir al templo a escuchar su palabra, todas las veces que hemos estado con una actitud hacia los siervos de Dios cuando predican su palabra, todas esas veces Dios nos las ha perdonado, porque Él tiene paciencia, Él tiene misericordia. Y vemos cómo es que ese amor se muestra continuamente en nuestra vida. Pero ese amor, hermanos, ese amor que Él nos tiene, esa paciencia, también ya vimos que ese amor es continuo, ya vimos que ese amor es en ternura, pero también viene en disciplina para sus hijos, porque Él disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si nosotros hemos venido al Señor en su amor, nos va a disciplinar. Él nos va a castigar como un padre castiga a sus hijos. Nos va a enviar una disciplina para que nosotros entendamos cómo es que debemos andar. Pero primero viene la llamada de atención con su palabra. Primero escuchamos su palabra y Él nos dice que nos volvamos de nuestros malos caminos. Él nos dice que nos convirtamos, que nosotros no nos convirtamos a los que hacen el mal, sino que ellos se conviertan a nosotros. Y que nosotros mismos nos convirtamos de nuestro mal, de ese mal que hay en nuestro corazón, que abunda y con el que ofendemos continuamente a Dios. Primero viene la advertencia de Dios, pero si nosotros continuamos y seguimos, así como el amor de Dios es continuo, si nosotros continuamos en ofender a Dios día con día, va a venir un día no muy lejano, la disciplina de nuestro Dios. Se puede manifestar de muchas maneras, y cuando llegue la disciplina lo vamos a entender. Vamos a acordarnos que realmente necesitábamos esa disciplina. Tal vez vamos a llorar y vamos a ir a su presencia y le vamos a pedir perdón al Señor, pero vamos a regresar restaurados, porque el amor del Señor así es continuo. Y si nosotros vamos con el Señor a pedirle perdón, Él nos perdonará y nos dirá: levántate, vete y no peques más, como le dijo a aquella mujer. Así es el amor de nuestro Dios, así es el amor del Señor Jesucristo hacia nosotros. Es un amor continuo y que es un amor sin cesar. Y otra forma en la que se manifiesta ese amor, en la que viene descrito aquí en el versículo 1 del capítulo 13 de Juan, es que este amor es hasta el extremo. Dice aquí la palabra: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Otro significado que podemos obtener de este versículo es que ese amor es hasta el extremo. Hubo muchos extremos que el Señor Jesucristo visitó al momento de mostrar su amor a los suyos, a sus discípulos. Una de las formas en las que mostró su amor hasta el extremo es
cuando fue al desierto, cuando estuvo ahí 40 días, pasando hambre, ayunando, preparándose en oración para lo que venía. Venían 3 años de arduo trabajo, en los que de todas formas tenía él que estar en comunión con su Padre Celestial todos los días. Pero él tenía que vivir ese momento de preparación, de tentación, para también conocer las tentaciones a las que somos sometidas nosotros. Y por lo tanto, de esa manera también nos amó al extremo. Él fue hasta ese extremo. Él quería conocer cómo es que el hombre era tentado día con día, como nosotros somos tentados por Satanás, en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que es nuestro alrededor. Somos tentados por Satanás y en muchas ocasiones caemos en esa tentación. El Señor Jesucristo nunca cayó en la tentación, pero fue puesta la tentación delante de Él, y fue puesta toda la tentación, toda, absolutamente toda la que pueda existir, toda la tentación por la que ha pasado el hombre desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, fue puesta delante del Señor Jesucristo. Resistió la tentación. Él no cayó en la tentación, porque si hubiera caído, si hubiera pecado, no hubiera podido ir a la cruz. Entonces, de esa manera fue al extremo, exponiéndose a la tentación, sufriendo la tentación, resistiendo por amor a su Padre Celestial, pero por amor hacia nosotros. Fíjense qué hermoso es esto. Fíjense qué gran Señor tenemos, el gran sumo sacerdote que tenemos, que no era un hombre que no conociera nuestras debilidades, que no conociera las tentaciones que son puestas delante de nosotros. Por eso cuando nosotros pecamos delante de Dios, Él nos entiende. Si nosotros vamos a la presencia del Señor, Él nos entiende y nos perdona, no nos juzga, porque Él no vino a eso, no vino a juzgar. Él vino a salvarnos. Y aun cuando ya somos salvos, Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y el Señor nos puede salvar todavía de nuestros pecados. A eso vino, por eso murió, por eso tiene esa autoridad. Pero lo más grande que podemos ahorita ver es que Él fue al extremo en ese amor, de tal forma que cuando nosotros vamos al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos entiende, porque también fue puesta la tentación delante de Él cuando estuvo viviendo aquí como hombre. Otro extremo al que fue este amor del Señor es que el Señor se estuvo viviendo prácticamente en donde le cayera la noche. Él no tenía un hogar fijo en donde vivir. Él tenía que estar continuamente trabajando para su Padre Celestial. Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El amor del Señor fue al extremo, de tal forma que de haber vivido la eternidad en el trono de Dios, en la comodidad del cielo, en la alabanza de los ángeles de Dios, siendo Él el omnipotente, el todopoderoso, Él vino, se encarnó, y su amor fue a tal extremo que primeramente, como decíamos, fue expuesto a la tentación, pero también su amor se manifestó de muchas maneras. Él nos entiende, Él nos da de su amor continuamente, y es un amor que es sin cesar. Es un amor que va al extremo. Otro de los extremos en los que podemos ver a los que llegó el amor del Señor, aparte de no tener un lugar en donde vivir, no tener un lugar cómodo donde quedarse, de sufrir todas estas cosas por amor a nosotros,
Él tenía que cumplir ese ministerio aquí en la tierra esos 3 años. Aparte de eso también, otro de los extremos, que son muchos, pero uno más, es que se expuso al vituperio, al insulto de los escribas y fariseos, se expuso a la burla de los hombres. ¿Quiénes eran ellos para burlarse del Señor Jesucristo? Ellos no eran nadie en esta tierra. Él es el Señor, el que creó todas las cosas. No podían burlarse de Él. Sin embargo, el Señor se expuso a eso. Se expuso a la burla. Se expuso a ser probado por los escribas y fariseos, por los doctores de la ley, cuando Él mismo es el autor de la ley, cuando Él mismo es el autor y consumador de la fe. Él se expuso a ser ridiculizado. Sin embargo, Él siempre salió victorioso en esos intentos en los que querían ridiculizarlo, porque en Él moraba la sabiduría del Padre Celestial. Y aún cuando fue a la cruz, ese fue otro de los extremos a los que llegó su amor por nosotros, por sus discípulos. Fue vituperado, ridiculizado, pero cuando fue levantado ahí en la cruz, una muerte, aquí podemos ver una gran paradoja. Era una muerte vergonzosa en la que se hacía escarmentar al pueblo por los criminales que estaban ahí clavados en la cruz. Y quizás para muchos era una vergüenza la cruz de Cristo cuando fue levantado ahí, pero para el Señor fue un gran honor morir por nosotros. Si fuere levantado a todos atraeré a mí mismo. Entonces el Señor murió con honor ahí en la cruz. Este fue otro de los extremos a los que llegó el amor del Señor. Muchos se burlaron de Él, meneaban la cabeza. Todo eso estaba escrito en los Salmos. Meneaban la cabeza, se burlaban de Él, decían: si es el Hijo de Dios, ¿por qué no se salva a sí mismo? ¿Por qué tenía el Señor que estar aguantando todas estas cosas si Él es el Hijo de Dios? Si Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Créanme que si se hubiera bajado de la cruz, era para destruir a todos aquellos que estaban burlando de Él. Pero Él no se bajó de la cruz, porque Él tenía que pagar ese precio aún por aquellos que se estaban burlando de Él. Fíjense el extremo a los que llegó, los extremos a los que llegó el amor del Señor. Él los amó hasta el fin, y de esa manera el Señor nos ama a nosotros. Un amor extremo, un amor que no ha tenido nadie aquí en la tierra por ninguna persona en el mundo. Y vemos también, por último, ese amor que viene ahí en el versículo 1 del capítulo 13. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo podemos interpretar también literalmente: hasta el fin. Hasta el fin de su vida. Aunque el Señor Jesucristo resucitó, pero los amó hasta el fin. Nunca los dejó de amar, como ya lo veíamos. Los amó continuamente, sin cesar, día con día, mostrando porciones de amor inmensas día con día para sus discípulos. Una gran ternura. Y nada importaba el estar expuesto a la muerte, ni el ser ridiculizado. Nada importaba. Era un amor al extremo. Pero todo eso fue un amor que llegó hasta el fin. El Señor Jesucristo nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. ¿Quién ha amado tan grandemente a una persona? ¿Puede alguien haber dado su vida por un justo? Dice el apóstol Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores y aún así Cristo murió por nosotros. De hecho, por eso
fue clavado en la cruz, porque nosotros habíamos hecho enojar a Dios el Padre, y Él tenía ira para con el mundo, pero Él mismo, en su amor, Dios, en su amor, Él mismo mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, y el Hijo fue obediente, fue un amor hasta el fin. No podemos imaginarnos a un Dios irritado y a un Hijo de Dios, o sea, el Señor Jesucristo, convenciendo al Padre, diciendo: yo voy a morir por ellos, y el Señor, el Padre, irritado y enojado: no, déjame, los voy a consumir. Y el Señor Jesús diciendo: no, yo voy a ir a morir por ellos, porque no hay ninguna confusión entre el Dios trino que tenemos. El mismo Dios que se irritó por nuestros pecados, el mismo Dios que se airó por nuestros pecados, es quien planeó nuestra salvación. O sea, ese amor viene del Dios mismo, del que creó los cielos y la tierra, el Dios de Israel. Y ese amor que tuvo el Señor Jesucristo hasta el fin, el ir a la cruz por nosotros, es también dentro del plan de Dios. Él vino en obediencia a morir por nosotros, pero no solo lo hizo por obediencia o por amor al Padre, sino lo hizo también por amor a nosotros. Dice aquí este versículo que nos amó hasta el fin. Así es el amor de nuestro Dios. El amor de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podemos dudar que Dios está con nosotros? ¿Cómo podemos dudar si Él ya mostró ese amor hacia nosotros? Porque no nos ha dado lo que le hemos pedido. Las promesas de Dios tienen cumplimiento, pero también tienen un tiempo para cumplirse. Las promesas de Dios tienen también una condición, cada una de ellas. Por lo tanto, hay que revisar, tal vez no estemos cumpliendo con esa condición, para que se cumplan las promesas de Dios en nosotros, y se van a alargar cada vez más. Entonces, revisemos, porque las promesas de Dios tienen cumplimiento. Todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. En el Señor Jesucristo solamente por las promesas del Señor se cumplen solamente porque el Señor Jesucristo vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. Debemos confiar en el Señor. Confiemos en el Señor día con día. Cada que salgamos de nuestra casa, vayamos confiados en el Señor. Experimentemos esa paz del Señor. ¿Qué promesa el día de hoy Dios me va a mostrar? Salir con esa expectativa de nuestro hogar. ¿Qué promesa el Señor va a cumplir el día de hoy en mi vida? ¿Qué bendición va a traer Dios a mi vida el día de hoy? ¿Qué cosa maravillosa me va a hacer vivir el Señor? Si sencillamente el entender que nos levantamos por su misericordia, que respiramos, que tenemos una familia por su misericordia, eso ya es una gran bendición. Pero podemos salir con esa expectativa, confiados en el Señor, confiados en que el amor del Señor es continuo, es un amor sin cesar, es un amor que va al extremo, es un amor que es hasta el fin. Por lo tanto, podemos seguir sintiendo en nuestro corazón la paz de Dios que no puede dar el mundo, que solamente el Señor nos la puede dar. Así es que apliquemos esto a nuestra vida. Todo lo que esté pasando el día de hoy, debemos recordar que Él ya nos amó. Él nos amó primero a nosotros. No podemos jugar carreritas a ver quién ama más. El Señor nos amó primero. Al Señor no le podemos ganar. No podemos nosotros pagarle ni siquiera el amor que Él tuvo por nosotros, ni sirviéndole. Siervos inútiles somos, porque lo que debimos haber hecho, eso hicimos. Solamente si servimos al Señor, es solamente por su amor, solamente porque Él nos ha dado la vida el día de hoy, y solamente porque Él ha sido bueno con nosotros, mostrándonos su amor día con día. Así es que cada día recordemos esta palabra:
Que cada día recordemos el amor tan grande que nos tuvo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese amor no necesita más ser demostrado. Ya fue demostrado aquí. Ya fue demostrado y lo vemos en su palabra. Ya fue demostrado en la cruz. Ya fue demostrado en la resurrección. Ya fue demostrado el día que nos salvamos. Así es que no necesitamos más que disfrutar ese amor del Señor y descansar en la paz del Señor día con día, esperar en Él cada día. Hermano, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, porque tu amor es interminable. Tu amor va hasta extremos indecibles, Señor. Gracias por esa ternura, Señor, que has tenido hacia nuestra vida, Señor. Por esa paciencia que nos has tenido, Señor, porque no hemos sido los mejores hijos tuyos. Porque somos en muchas ocasiones hijos ingratos. Porque te fallamos, Señor, pero tú nos has dado, Señor, el poder, el amor y el dominio propio para salir adelante, Señor, y para vencer en el tiempo de la prueba, para vencer en el tiempo de la tentación. Gracias, bendito Señor, por amarnos de esa manera, Señor bendito. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a corresponder ese amor que tú ya derramaste en nuestro corazón por el Espíritu Santo tuyo, bendito Dios. Ayúdanos con tu poder a que sigamos amándote día con día, así como tú nos amas, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.